Doctora, bueno, antes de comenzar me voy a permitir leer tu semblanza para que los chicos que están aquí en el auditorio y quienes nos están viendo a través de la plataforma de Zoom conozcan quién eres y sepan un poco de qué se va a tratar la plática. Muy bien. Bueno, chicos, pues buenos días. Le damos la bienvenida y el agradecimiento a la doctora Marta Isabel González Domínguez, quien será la ponente del seminario del día de hoy aquí en nuestra academia. Y pues bueno, antes de comenzar, voy a permitirme leer una pequeña semblanza de la doctora para que conozcan un poquito de su trayectoria. La doctora Marta Isabel González, de formación, es químico farmacéutico biólogo con una maestría en ciencias en biología experimental y un doctorado en ciencias médicas. Ambos posgrados los obtuvo a través de la Universidad de Guanajuato. Actualmente es investigadora titular A en el programa de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con el reconocimiento de profesora con perfil deseable, PRODEC, imagino que es PRODEC. La investigación de la doctora González se ha enfocado en diferentes áreas biológicas y actualmente se ha apoyado en la nanotecnología para proponer rutas de síntesis verde de bionanomateriales con potencial aplicación en el tratamiento de afectaciones en campo agrícola o aplicaciones en ciencias de la salud. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por ofrecer esta plática. Ya nada más antes de comenzar, doctora, usualmente este tipo de pláticas solicitamos permiso al ponente para grabarla. Esta grabación la utilizamos pues como un antecedente de que el seminario se impartió y la otra opción es también que hacemos difusión a través de la unidad de educación a distancia del SIGNOR de la plática. Y pues esto nos sirve para dar a conocer las líneas de investigación tanto del SIGNOR como de los ponentes que vienen externos. No sé si tengas algún inconveniente con esto. No, está bien. Adelante. Espero no decir ninguna imprudencia. Ah, muchísimas gracias. Bueno, te paso los micrófonos para que puedas comenzar. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar presentes, chicos. Bienvenidos pues a este seminario y pues hay que aprovecharlo. Los seminarios se hacen para que estemos un poco actualizados o conozcamos, como bien dijo el doctor Luis, la investigación que se realiza en otras instituciones. Entonces, bueno, ya por aquí me presentó el doctor. Mi formación pues es químico farmacobiólogo y tengo una maestría en biología experimental y mi doctorado en ciencias médicas. Entonces, ahora estoy trabajando en la Universidad de la Ciénega en la trayectoria de ingeniería en nanotecnología. Entonces, cuando yo llegué aquí, dije, ¿qué voy a hacer, no? O sea, mi perfil no es de un ingeniero en materiales, por ejemplo. Entonces, mi fuerte en esta trayectoria, pues, es la cuestión biológica. Como van a poder ir viendo en la parte final, primero les hablo de manera general sobre la síntesis de nanopartículas, síntesis verde, pero ya al final les presento un poquito de los trabajos que he desarrollado a lo largo de mi estancia aquí en los CEMISH. Entonces, la plática que les voy a presentar es evaluación de extractos de plantas y síntesis verde de nanopartículas. ¿Sale? Entonces, para ponernos en contexto, pues, ¿qué es la nanotecnología? La nanotecnología, como ustedes deben de por ahí ya saber, yo supongo que a lo mejor ya tuvieron alguna primer contacto con esta tecnología o han leído por ahí algunos artículos o escuchado algunos videos respecto a la nanotecnología, pues esta nueva disciplina abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Ya que ofrece la oportunidad de manipular o crear materiales con mejores propiedades, ¿sí? Porque está trabajando a una escala muy, muy pequeña, a una escala nano. Entonces, esto le permite tener a esos materiales que se están reduciendo a una escala nano mejores propiedades. Entonces, uno de los principales aportes de la nanotecnología es la síntesis de estas nanopartículas.
¿sí? Muchos de los estudios que se realizan en la actualidad o en las últimas décadas se han enfocado hacia la parte de nanopartículas metálicas. Pero antes de pasar o de seguir con esta parte de hablarles de sus propiedades y sus aplicaciones, vamos a ubicarnos en la escala, ¿no? En la escala de dimensiones. Cuando hablamos de nanómetros, perdón, pues no nos imaginamos realmente la dimensión tan pequeña a la cual las diferentes metodologías o técnicas o disciplinas involucradas aquí, pues son muchas. Por eso también es una disciplina multidisciplinaria, ya que ocupa mucho de toda esta información de la física, de la química, de las matemáticas para poder hacer esa manipulación. Entonces, como podemos observar, pongo por aquí el apuntador. Un eritrocito, una célula de un eritrocito aproximadamente mide 10 micrómetros. Una bacteria hablamos de un micrómetro. Ya de virus hablamos de 100 nanómetros. Cuando decimos nanomateriales, entonces estamos hablando de una escala, se dice en la literatura que desde 1 nanómetro a 100 nanómetros. Entonces, tenemos la manipulación molecular, ¿sí? Una proteína anda alrededor de 10 nanómetros. El DNA, la separación entre estas dos cadenas es 1 nanómetro aproximadamente. Teniendo un ejemplo un poco más coloquial, podemos considerar, por ejemplo, el globo terráqueo y el nanómetro o a escala nanométrica, un balón de fútbol, para poder hacer como que ese ejemplo que nos permita tener aún más claro esta escala nanométrica. Hasta ahí espero que vayamos bien, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué la importancia de reducir tanto ese tamaño? Porque al reducir ese tamaño y tener un material a escala de nanómetros nos permite tener propiedades muy particulares, ¿sí? Por ejemplo, la plata coloidal. La plata a una escala normal podemos decir macrométrica o normal, tiene propiedades antibacteriales. Ustedes saben casi todos tenemos en casa solución de plata para desinfectar nuestras verduras, ¿no? Por ejemplo. Pero al momento de que se reduce ese tamaño a nanopartículas de plata, se potencializa esa propiedad, ¿sí? Entonces, le confiere propiedades fisicoquímicas muy específicas y muy especiales, propiedades magnéticas, ópticas, entre otras, lo cual se da por la relación área-superficie respecto a su volumen. Y esto le permite tener una infinidad de aplicaciones. Entonces, dentro de la literatura ya tenemos o encontramos diferentes aplicaciones para nanomateriales. Solamente les voy a mencionar algunos de ellos. En el área textil podemos tener desde tejidos o materiales para tejidos que se van a usar en la industria como también ya en la moda, ¿sí? En la construcción se han desarrollado diferentes materiales que permiten tener materiales más livianos, pero con una mejor resistencia, o materiales que no permitan que la humedad, que el agua, etcétera, entre y entonces vaya perjudicando, por ejemplo, una construcción. En el área de alimentos también se tiene mucho ya sobre la nanotecnología, desde, por ejemplo, el empaque. Se están haciendo empaques inteligentes para que entonces nuestros alimentos duren más con sus características organolépticas importantes, ¿no? En la informática o ofimática también se ha hecho mucho con la nanotecnología por todos estos materiales que se necesitan para circuitos, por ejemplo, para las pantallas de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras, etcétera. Algo donde yo me voy a enfocar un poquito más o les voy a hablar un poquito más es sobre el área de ciencias de la salud o medicina, porque es una de mis líneas, en donde también la nanotecnología ha tenido muchísimos avances o ha propuesto varias investigaciones que han permitido ir avanzando en la resolución de algunas problemáticas de la salud. Otra parte importante, pues, es la agroindustria o el área agrícola.
Por ahí le preguntaba al doctor Luis que de qué chicos íbamos a tener por aquí. Me dice que pues muchos de ustedes están en este campo, ¿no? Entonces espero que les sea interesante. Entonces, solo aquí les menciono algunas. ¿Hay más? Claro que sí hay más. Entonces, como podemos ver, pues la nanotecnología tiene muchísimas aplicaciones y hay muchísimos nanomateriales. Nosotros vamos a hablar de las nanopartículas, ¿sale? Algunas de las aplicaciones de las nanopartículas en la medicina y en la biología, pues son, por ejemplo, marcadores biológicos fluorescentes para identificar un tipo de células en específico. Se han propuesto nanomateriales como liberadores de fármacos, nanopartículas como agentes antimicrobianos. En la ingeniería genética se han propuesto andamios de nanomateriales como la hidroxiapatita, por ejemplo. En la destrucción de tumores mediante hipertermia con nanopartículas que tienen propiedades superparamagnéticas, por ejemplo. Entonces, aquí solo también son algunas de las aplicaciones que podemos ver cómo nanomateriales aportan a alguna resolución en el área de las ciencias de la salud. ¿Sí? Y ya se ha investigado mucho y en la literatura podemos encontrar cómo estas nanopartículas, aquí en esta imagen que les pongo al final, es de cómo nanopartículas de plata en específico pueden o cuáles son los mecanismos por los cuales atacan a las bacterias. Entonces, puede ser que desestabilicen sus ribosomas, que son parte de que ellos se vayan reproduciendo, que rompan la pared celular, ¿sí? Que intervengan entre su información genética o que liberen radicales libres que van a hacer que la bacteria se desestabilice, ¿sí? Bueno, entonces por aquí espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora, esto es en el área médica. ¿Y qué tenemos en la aplicación de la agroindustria? En también tenemos pues una amplia gama de aplicaciones. Aquí solamente les menciono nuevamente algunas. Podemos verlo desde la parte de todos los desechos agroindustriales que se producen en las diferentes industrias. Puede ser, por ejemplo, una industria, y les hablo de esta porque es en donde hemos hecho algo de investigación, la industria de la tortilla, ¿sí? Produce algo como desecho que se llama nejayote. No sé si por ahí lo hayan escuchado. Entonces, este desecho líquido, que es altamente básico, se libera, se tira al alcantarillado y pues es una contaminación, ¿no? Pero nosotros ese desecho lo hemos usado y lo hemos tratado con nanopartículas que sintetizamos de una manera verde para poder catalizar y poder extraer productos que se les llama de plataforma, químicos de plataforma o productos de alto valor agregado como el furfural, hidroximetilfurfural, que son usados en otras industrias para poder tener otros procesos. Entonces, por ese lado, la nanotecnología, así es como podría aquí participar. También de esos desechos, como tienen una gran cantidad de carbohidratos o de proteínas, nos pueden servir como una fuente de metabolitos para que se puedan producir nanopartículas, como lo vamos a ver más adelante. Eso aún nosotros como grupo de investigación no lo hemos hecho, pero sí es un paso hacia donde queremos ir. Pero bueno, entonces tenemos nuestras nanopartículas que pueden venir de síntesis verde. ¿Y para qué las estamos usando en nuestro grupo de investigación? Nuestro grupo de investigación los está ocupando como nanoplaguicidas. Hemos hecho pruebas para nanoplaguicidas o nanofertilizantes. Sin embargo, también a través de nanomateriales se pueden formar nanosensores que nos permitan identificar, ir identificando o monitoreando cómo se encuentra ese suelo, si es adecuado para el cultivo que quiero poner. También se puede hacer nanoremediación, ¿sí? Y bueno, uno que es por la escala a la que se trabaja, la modificación genética que se está dando a diferentes cultivos. Ustedes por ahí a lo mejor deben de conocer más de esto, pero el generar especies que tengan o cultivos que sean más fuertes genéticamente, que resistan a sequías, que resistan a plagas. Ahora con estas lluvias tan
fuertes, pues también podríamos empezar a evaluar que resistan pues estas inundaciones, ¿no? Entonces, tenemos un campo muy grande en donde se puede estar trabajando. Ya vimos que pues son muy útiles, ¿no? Las nanopartículas. ¿Qué métodos de síntesis tengo para obtenerlas? Pues hay diferentes, hay químicos, físicos, biológicos. Los químicos y los físicos pues son como los más usados o es con lo que se empezó a trabajar para obtener estas nanopartículas. Dentro de estos, de los químicos, por ejemplo, tenemos la reducción química, técnicas de microemulsión. Aquí entran, por ejemplo, el método de Sol-Gel. En esta cuestión, pues si yo ahí no les puedo hablar mucho porque yo no he realizado este tipo de métodos. El método físico es evaporación, condensación, ablación de láser, también por molienda, que fue una de las últimas síntesis, es así la usamos en el laboratorio en nuestro grupo para obtener nanopartículas de óxido de calcio. Y bueno, finalmente la cual nos vamos a enfocar un poquito más son los métodos biológicos, ¿sí? Estos métodos biológicos involucran a bacterias, hongos, algas y plantas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más sobre la síntesis verde que viene desde los metabolitos secundarios que se pueden obtener de las plantas. Nosotros en el laboratorio también hemos trabajado con síntesis a partir de bacterias y con síntesis a partir de hongos. Ahorita les muestro algunos de estos trabajos. Ok, entonces, ¿qué es la síntesis verde? Esta síntesis ha surgido como una alternativa a los métodos físico-químicos porque la mayoría de las síntesis de nanopartículas pues requieren equipos más costosos, ¿sí? Equipos más sofisticados para mantener las condiciones necesarias de temperatura y presión que está solicitando ese tipo de síntesis. Y también usan químicos que pueden ser tóxicos porque se ocupan disolventes y porque se ocupan agentes reductores. En la síntesis verde sí vamos a ocupar una sal, que es el precursor. Esa sal precursora es de donde vamos a obtener el material que es el que queremos hacer a escala nanométrica. Sin embargo, disolventes tratamos de ser lo más verde o ecológicos posibles. ¿Por qué utilizar la síntesis verde? ¿Sí? Los organismos, como en este caso, pues las plantas, han demostrado su capacidad de absorber y acumular iones metálicos inorgánicos que se encuentran en el medio ambiente. Entonces, investigaciones previas a esta síntesis verde observaron eso y dijeron, podemos ver qué es lo que tienen estas plantas que ayudan a hacer o a metabolizar estos iones metálicos. ¿Sí? Entonces, son capaces de reducir significativamente la contaminación ambiental y recuperar metales de los desechos industriales, por ejemplo. Y esto mismo también hacen algunos microorganismos, por eso se empezaron también a usar algunos hongos o algunas bacterias. ¿Por qué? También pues porque es barato y en ocasiones gratuito. ¿Por qué gratuito? Porque yo puedo decir, a ver, vamos a hacer el estudio de los metabolitos secundarios que tiene una maleza que hay en mi región. Por ejemplo, aquí en la región de la Ciénega tenemos mucha higuerilla, no sé si ubiquen la higuerilla, es un arbusto que crece a las orillas de la carretera y realmente no tiene un uso como tal. Se han hecho muchas investigaciones de esta planta pero no es, por ejemplo, un producto de la canasta básica, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de hacer, al menos en nuestro grupo de investigación, es que la síntesis que propongamos, esta síntesis verde que propongamos, esta planta no sea un producto de la canasta básica. Es decir, ustedes en la literatura se pueden encontrar síntesis verde de nanopartículas de oro con ajo o de nanopartículas de plata con aloe vera. Entonces, el ajo, la aloe vera, el nopal tienen una función ya como alimento. Entonces, lo que buscamos es, vámonos por un arbusto que no tenga alguna función importante dentro de lo que es el uso para el humano
y ver si lo podemos usar como reductor, estabilizador para una síntesis, ¿sí? Bueno, las entidades biológicas, en este caso estamos hablando de las plantas más puntualmente, actúan como fábricas biológicas, ¿sí? Ofreciendo un método limpio, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente. ¿Por qué una fábrica biológica? Porque dentro por ejemplo, la hoja o la flor, se producen todos esos químicos que van a ser utilizados en la síntesis verde. Ahorita vamos a ver un poquito más cómo es que sucede esto, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste esta síntesis? Esta síntesis, tenemos la planta que tiene un potencial de hiperacumular y reducir biológicamente iones metálicos. Perdón. Entonces, vamos a tener nuestra sal metálica o el precursor. Se van a colocar los fitoquímicos o metabolitos secundarios que en muchas de la literatura así los menciona, metabolitos secundarios. Se lleva a cabo la reducción del metal y vamos a obtener nuestros átomos de ese metal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pasamos de una plata más uno a una plata cero, ¿sí? Y luego, esos mismos metabolitos o fitoquímicos nos ayudan a que se lleve a cabo la agregación, el crecimiento y la estabilización de esas partículas o nanopartículas formadas, ¿sí? Y vamos a tener, pues, nuestro nanomaterial. ¿Quiénes son esos metabolitos secundarios? Hay alcaloides, hay ácidos fenólicos, polifenoles, proteínas, azúcares y terpenoides, quinonas, entre otros, ¿sí? En esta imagen podemos también ver algo como lo que ya les mencioné en la imagen anterior. Entonces, vamos a tener nuestro extracto de nuestra planta, nuestra sal precursora, se van a formar las nanopartículas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, se lleva a cabo la nucleación, la acumulación y tenemos que tener la estabilización y se forman estas nanopartículas. Factores importantes que se deben de cuidar y ahorita los vamos a mencionar más acá en la siguiente diapositiva, pues es pH, concentración, etcétera. Ahorita los mencionamos en la siguiente. Dice que durante esta síntesis, debemos de considerar o debemos de tener factores que vamos a controlar porque son involucrados en la nucleación y también en la forma estable de nuestra nanopartícula, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores? pH, concentración de los reactivos, el tiempo de la reacción y la temperatura, ¿sí? ¿Cuáles son los reactivos que tengo en mi solución o en mi síntesis? Ya vimos la imagen anterior y vemos que solamente tenemos el extracto y el precursor, ¿sí? Entonces, precisamente esas son las dos concentraciones que debo de considerar. ¿Cuánto voy a poner de mi extracto, que es donde van todos los metabolitos secundarios, que son alcaloides, flavonoides, fenoles, saponinas, etcétera? ¿Cuánto debo de poner? ¿Y cuánto debo de poner de concentración de mi sal precursora? Eso sí es muy importante porque nosotros acá en nuestro grupo de investigación hemos visto que dependiendo de esa concentración, se va a tener un tamaño o una forma o una concentración de nanopartículas en mi síntesis, ¿sí? O en un menor tiempo voy a tener la síntesis más pronto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos estos factores son importantes identificarlos y poder decidir cuáles son los que me van a dar la nanopartícula que yo necesito. Por ejemplo, en esta imagen que por aquí les pongo de la síntesis de nanopartículas de oro, que no necesariamente fueron con un estudio de verde, pero a lo mejor en la literatura ustedes ya por ahí leyeron que dependiendo del tamaño de la nanopartícula, es el color que va a tener esas nanopartículas de oro. Nosotros identificamos, no sé, nos dicen oro y pues nos ubicamos en ese color tan bonito, dorado, ¿no?
pero al reducir ese tamaño podemos tener diferentes coloraciones. Estos que son como más rositas, más tenues, son nanopartículas más pequeñas, alrededor de 15 a 20, a 30 nanómetros, 40, y estas más grandes son alrededor de 80 nanómetros. Entonces, dependiendo del tamaño, fíjense que no es un tamaño tampoco tan diferente, 20 a 40 o a 80, y cómo podemos tener diferentes coloraciones dependiendo del tamaño y por lo tanto, pues diferentes formas, ¿sí? Podemos tener triángulos, tipo estrella, etcétera. Y esas formas y esos tamaños nos hablan de propiedades específicas. Entonces, estos factores o estas variables son muy importantes considerarlas en nuestros métodos de síntesis. Hasta ahí, bueno, les hablo de manera general respecto a las síntesis verde, ¿no? Entonces, la síntesis verde es realmente, me regreso un poquito, es pues muy sencilla. Sin embargo, sí es importante qué planta o qué microorganismo, porque ya les decía que también se han hecho síntesis con bacterias y con hongos, se pueden utilizar para, para obtener esos metabolitos, ¿sí? Cuando hablo de una bacteria o de un hongo, lo que voy a usar de ellas son las proteínas o los azúcares que tiene ese microorganismo, ¿sí? Ya cuando hablo de una planta, pues son biomoléculas o fitoquímicos como alcaloides, fenoles, terpenos, etcétera. Entonces, es realmente sencillo, sin embargo, es muy importante cuidar también estas propiedades, ¿sí? Ahora, yéndome un poquito hacia lo que yo y mi grupo de trabajo hacemos aquí en la UCEMISH, tenemos dos líneas de investigación. Una es la de nanocompuestos biodegradables o renovables con potenciales aplicaciones en el tratamiento de enfermedades y o afecciones en el campo agrícola. Y la otra es síntesis verde en nanomateriales y sustentabilidad. En esta segunda, pues trabajamos más la parte medioambiental, ¿sí? La parte de darle un tratamiento o de usar esos residuos de la agroindustria para obtener nuevos químicos de plataforma. Un poquito de por qué realizar este tipo de estudios es, bueno, sabemos ya que el cambio climático y que toda la contaminación generada en nuestro planeta, pues nos lleva a la necesidad de buscar alternativas. Por un lado, vemos que es importante tener nanomateriales. Pues entonces vamos a buscar síntesis que no sean tóxicas o que no nos afecten más a nuestro medio ambiente y que sean ecoamigables. Sin embargo, también por otro lado, el uso de todos esos desechos que se están haciendo en la industria o en la agroindustria, poderlos tomar y con estas mismas nanopartículas poder proponer obtener químicos de plataforma que sean reutilizables y ya no liberar pues esos desechos tan tóxicos, sino darles un tratamiento, ¿sí? O darles una segunda oportunidad de obtener químicos importantes. Entonces, por ejemplo, en nuestro grupo de trabajo, hacemos mucho uso de la bugambilia, de la higuerilla, del guamúchil, pero la hoja. Ahí, algo importante que encontramos, porque si hicimos el estudio tanto en hoja, en tallo, en fruto y en la vaina, y donde encontramos más metabolitos que nos ayudaban, fueron en las hojas. Otro estudio que usamos solamente, bueno, ese lo usamos solamente para uno, fue moringa, pero no encontramos tan buenos resultados y aparte, bueno, la moringa de por sí tiene muchas propiedades, entonces, ya mejor no seguimos trabajando con ella y nos quedamos más con guamúchil, con bugambilia. Ahorita les voy a hablar un poquito de esos trabajos. Entonces, obtenemos sus metabolitos secundarios, los ponemos con nuestro precursor y obtenemos nuestra nanopartícula. Y como ya les mencioné, tenemos diferentes aplicaciones que usamos, entre ellas la actividad antimicrobiana, la formación de productos de plataforma y también actividades, por ejemplo, en nanoplaguicidas, ¿sí?
Les voy a hablar un poquito, ya igual doctor Luis me puede decir cuánto tiempo tengo si me voy pasando, pero un poquito de los trabajos que se han realizado. Por ejemplo, esta fue una tesis con el ya actual ingeniero Ramírez y él evaluó, fue con quien empecé a trabajar esta parte de síntesis verde. Obtuvo nanopartículas de plata con potencial para el tratamiento de infección de pie diabético. Y él lo que usó fue los metabolitos secundarios de bugambilia, ¿sí? Entonces sintetiza plata por método verde para evaluar la actividad antimicrobiana de bacterias patógenas que fueron aisladas de un pie diabético, bueno, de pies diabéticos. Estas bacterias fueron donadas por el Centro de Investigación de la Universidad de Guanajuato, en lo que es el área clínica, y se evaluó su actividad antimicrobiana. Pero también, por otro lado, evaluamos la citotoxicidad de estas nanopartículas. Él evaluó diferentes condiciones en cuanto a concentración de precursor y concentración del extracto utilizado. Usó seis variables, más bien seis diferentes concentraciones, y encontramos por ahí una que fue la más adecuada. Eso ya se publicó, se encuentra Ramírez Herrera en 2024. Ahorita les enseño al final el artículo. Y bueno, encontró buenos resultados muy interesantes y pues él hizo su tesis con esto y posteriormente publicamos un artículo. Entonces, por aquí les muestro micrografías obtenidas, bioensayos que se realizaron y análisis respecto a la actividad antimicrobiana. Por otro lado, se tiene este otro trabajito del tesista ingeniero Herrera. Este fue un trabajo en colaboración con un chico que vino a hacer su estancia del Tecnológico de Ciudad Hidalgo y hicimos síntesis verde en nanopartículas de óxido de zinc, en este caso, y de plata. También con bugambilia. La bugambilia pues ya la habíamos hecho con plata, pero ahora las quisimos hacer con óxido de zinc y quisimos evaluar su actividad, pero ahora antifúngica. Con el ingeniero Ramírez fue evaluar su actividad antibacteriana. ¿Sí? Y acá fue antifúngica para un control en el campo agrícola, ¿sí? Sin embargo, no encontramos una actividad, como podemos ver aquí en estos bioensayos, no encontramos una actividad contra Botrytis cinerea, que fue en ese entonces contra quien se evaluó solamente. Sin embargo, bueno, apenas estamos empezando ese otro estudio porque queremos evaluar más bien su propiedad del óxido de zinc, su propiedad como un fertilizante, como un nanofertilizante. También posteriormente se cambiaron un poco esas condiciones y con otra chica que todavía no termina su tesis, por eso no está por aquí en esta presentación, pero ella obtuvo óxido de zinc también a partir de bugambilia, varió algunas, tuvo cambios en unas variables de temperatura y de concentraciones y vimos actividad contra otros hongos. Ahí sí ya presentamos contra otros hongos y sí observamos una actividad. Entonces, por eso les decía en la parte de cuáles son las variables importantes, pues sí es importante definir y poder estudiar qué nos da la nanopartícula que deseamos que tenga la actividad que estamos buscando, ¿sí? Por otro lado, tenemos proyectos que se han realizado con apoyo de aquí de la universidad. Este fue el 2021 y es del que les hablaba de que se obtuvieron nanopartículas de óxido de titanio a partir de moringa, de bugambilia y de ricinus. El ricinus es la higuerilla. Aquí en este estudio encontramos que este dióxido de titanio tuvo buena actividad catalítica contra o al ponerlo en una reacción fotocatalítica con el nehayote y poder obtener
químicos de plataforma, como el furfural y el hidroximetilfurfural. Entonces, estudio también ya fue publicado por López Mercado y colaboradores en el 2023. También es muy interesante cómo, dependiendo de cuál es la planta que se use para obtener esos metabolitos secundarios, tienen actividades específicas. En este trabajo encontramos que la bugambilia fue quien nos dio las mejores nanopartículas para que tuviera una mejor actividad catalítica, ¿sí? Y bueno, aquí solamente algunas micrografías de las diferentes nanopartículas obtenidas, aunque por las, ¿cómo se llama? La materia orgánica que por ahí se encuentra, están aglomeradas. Por otro lado, el año pasado y continuamos en este año trabajando con este proyecto, que es el tratamiento de desechos de agave, que es otro de los desechos que se generan muchísimo porque el tequila, el mezcal, es uno de las bebidas alcohólicas más producidas y más consumidas, no solo en México, sino en el mundo. Entonces son desechos que se producen ahora sí que por cantidades muy, muy grandes, ¿sí? Entonces es importante voltear a verlas y ver qué podemos hacer para poder reducir o usar esos desechos. Entonces propusimos un proyecto que se llama Tratamiento de Desechos de Agave, vinazas, mediante fotodegradación con nanocatalizadores para la obtención del furfural. Y aquí, pues, el objetivo es evaluar la producción del furfural mediante la fotodegradación de vinasas con nanocatalizadores biosintetizados, ¿sí? Y usamos metabolitos. Aquí hicimos, como ya habíamos hecho de bugambilia, de higuerilla y de moringa, quisimos evaluar un cuarto, una cuarta planta, ¿no? Que es el Phyteselium dulce, que es el guamuchil. El guamuchil es muy, muy abundante, o se da mucho este arbusto o árbol, perdón, este árbol se da mucho en esta región. Entonces, por eso lo evaluamos y vimos que, bueno, efectivamente se logra con éxito la síntesis del dióxido de titanio. También obtuvimos en este caso óxido de calcio usando estos metabolitos, ¿sí? Y pues bueno, tienen una notable actividad nanocatalizadora, sobre todo el óxido de titanio. El óxido de calcio no nos dio hidroximetilfurfural ni furfural, pero sí nos da otros precursores. Entonces aquí, pues, quien fue la estrella, pues fue el óxido de titanio. Por ahí les mencionaba que, bueno, aparte de las plantas, también hemos trabajado con algunos hongos y este trabajo es de la ingeniera Marily Corona. Ella hizo la biosíntesis de nanopartículas metálicas a partir de tricoderma para su posible aplicación en la agricultura como un agente antimicrobiano. Sí, y ella sintetizó 3 nanopartículas: plata, óxido de cobre y óxido de zinc a partir de metabolitos de tricoderma. Entonces ella preparó medios de cultivo, obtuvo todo lo que libera el hongo, lo obtuvo como estos metabolitos o estos químicos que iban a ser parte importante para llevar a cabo la reducción, la estabilización, la nucleación de estas nanopartículas. Y encontró pues resultados también muy, muy importantes. Encontró, o las nanopartículas, por ejemplo, de plata, mostraron inhibición en todas las cepas estudiadas ante hongos, tanto en hongos como en bacterias, teniendo un mejor rendimiento en comparación con las otras nanopartículas, es decir, óxido de cobre y óxido de zinc no presentaron tan buena actividad antimicrobiana. Sin embargo, pues les decía que podemos, tanto el óxido de cobre como el óxido de zinc, se ha visto en la literatura que los podemos utilizar como fertilizantes. Entonces, ese es el otro paso que por ahí estamos por dar, hasta evaluar estas nanopartículas en un estudio que nos permita revisar qué tan buenos
fertilizantes podrían ser, ¿sí? Mm, bueno, por aquí al final les muestro una también que hicimos con bacterias de Pseudomonas. Este trabajo lo hicimos en colaboración con Genómica Alimentaria y obtuvimos nanopartículas de plata a partir de Pseudomonas. Estas nanopartículas de plata tuvieron muy buena actividad antimicrobiana, pero no se los puse porque estaba hablando por aquí de plantas. Les quiero comentar o compartir, por ejemplo, aquí en la UCEMISH, en el área de nanotecnología, pues tenemos diferentes equipos de caracterización que nos permiten caracterizar todos estos materiales que nosotros vamos desarrollando o sintetizando. Sí, tenemos, por ejemplo, difractómetro de rayos X, microscopio electrónico de barrido, tenemos cromatógrafo de gases acoplado a masas, espectroscopía ultravioleta, espectroscopía infrarroja, de luminiscencia, entre otros, ¿no? Fotodocumentador, lector de placas, etcétera. Entonces, todo este equipo de caracterización nos permite identificar que el material que estamos obteniendo pues realmente sea lo que queremos y evaluar que tenga la forma y el tamaño que queríamos obtener. Bueno, aquí les presento un poco de mi equipo de trabajo y chicos que se han titulado con su servidora. Aquí cabe mencionar, bueno, la doctora López, la maestra Salinas y por acá tengo a el ingeniero Francisco. Ellos son parte clave para poder realizar todos estos estudios y toda esta investigación de la cual les acabo de platicar. Y pues bueno, varios de nuestros estudiantes que también sin ustedes, los estudiantes, no podríamos avanzar mucho. Y mostrarles un poquito de la universidad. Ahorita ya contamos con 4 edificios. Este es el central, donde se encuentra casi todo lo administrativo. En el edificio A es donde nos encontramos la ingeniería en nanotecnología, ingeniería en energía y genómica. Y tenemos otros dos, el centro de idiomas y el nuevo edificio donde están las áreas sociales. Eh, Aquí está mi correo, si es que alguien está interesado en alguna de las investigaciones que hemos realizado, o pueden entrar a la página de los SEMISH y ahí encuentran información de las diferentes trayectorias. Ahorita nosotros tenemos una maestría en ciencias biológicas que relativamente acaba de empezar. La primera generación apenas entró a tercer semestre y estamos pues empezando en esta parte de los posgrados en ciencias. Y bueno, como les mencionaba, algunos de los artículos que hemos trabajado, y pues no sé si haya por ahí alguna pregunta. Espero que no los haya aburrido. Muchísimas gracias, doctora Marta, por su presentación. Pues bueno, vamos a pasar a la serie de preguntas. Quienes nos están viendo por Zoom, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden abrir directamente su micrófono, y los que están aquí en el auditorio, pueden levantar la mano si alguien tiene algún comentario. Adelante, Franchelli. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? adelante. Ok, mira, buenos días. Muchas gracias, la doctora Marta, por su ponencia. Es un tema muy interesante. Bueno, yo tengo algunas preguntas con respecto a lo que menciona sobre el método de síntesis de nanopartículas. Entonces, mira, las ventajas de este método de síntesis biológica, por ejemplo, en vez de utilizar un proceso químico tradicional, sería sería debido a las moléculas que adhieren a la superficie de las nanopartículas y a través de ese proceso es que le confieren las características benéficas. Ah, ok, a ver si entendí su pregunta. Aquí la parte como ecoamigable Sí, es que las plantas tienen metabolitos secundarios
que no va a ser necesario, por ejemplo, en una reacción química, aparte de la sal precursora, como en el caso de plata usamos nitrato de plata, ese sí se ocupa, ese reactivo. Pero en alguna síntesis se agregan otros agentes para que pueda hacerse la reducción. Y en este caso, lo que se adicionan son el extracto, podemos decirlo más coloquialmente, el té. Por ejemplo, voy a tomar las flores de bugambilia, hago un té con agua, una cocción. Hay diferentes técnicas también para poder obtener ¿cómo se llama? Este té o extracto. Sin embargo, nuevamente buscamos la manera más ecoamigable. Entonces, nosotros lo que lo hacemos es con agua, con cocción, cuidando que no suba tampoco mucho la temperatura porque los metabolitos pueden dañarse. Entonces, una vez que ya tengo mi té, se lo pongo a mi sal precursora y esos grupos hidroxilo son los que se van a empezar a unir a mi sal precursora para quitar, por ejemplo, el nitrato y quede solamente la plata. Entonces, queda la plata y esos mismos grupos funcionales de los alcaloides, de los fenoles, van a seguir sirviendo para la parte de la estabilización o de la nucleación y estabilización para que pueda formarse la nanopartícula. No sé si me explico. Entonces, ajá, en algunos casos, entonces no es necesario ¿cómo se llama? Un proceso químico antes, ¿no? ¿Verdad? No. Ah, ok. Sí, mira, y también tengo otra pregunta. En los trabajos realizados, ¿cuál planta o cultivo que ha demostrado más potencial con actividades biológicas a través de la producción de metabolitos secundarios? ¿Se han encontrado, por ejemplo, fenoles, flavonoides y antioxidantes en esas plantas? Sí, por ejemplo, en el artículo de donde obtuvimos TIO2, ahí hicimos la comparación de tres plantas. Y en ese artículo trabajamos con bugambilia, que es una flor, con higuerilla, con la hoja de la higuerilla, que es una hierba mala, por así decirlo, y con hojas de moringa. Entonces, dentro de las tres encontramos, también cabe mencionar que no hacemos una caracterización muy puntual, sino nada más hacemos una caracterización de una marcha fitoquímica, es decir, yo sé que hay flavonoides, saponinas, fenoles, pero no sé cuál puntualmente. Ya con la literatura se discute en los artículos. Previamente ya hay también como varios estudios que dicen, por ejemplo, bugambilia, pues tiene betamincina, no, ay, se me fue el nombre, pero son los que les dan precisamente ese color rosa o color rojo. Entonces, estas ya están muy identificadas. Entonces, de ahí tomamos información y aparte hacemos esta marcha fitoquímica que me dice, ok, tiene fenoles, tiene saponinas, que son las que te están ayudando más a hacer esa reducción y a hacer esa agregación para que tengas tu nanopartícula. Entonces, en este que te digo que usamos las tres, encontramos que la bugambilia fue la que tenía mejores metabolitos secundarios para obtener la nanopartícula con la actividad catalítica que queríamos. Entonces va a depender mucho de la actividad que queremos y de la tamaño o forma que estemos buscando. Sí, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Pancheli. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Muy interesante, doctora, su trabajo. La felicito. Usted Gracias. dice que, perdón, que más en este caso han obtenido residuos químicos de utilizar los metabolitos más en la hoja. Me pregunto, por ejemplo, usted dice que están realizando el tratamiento de desechos de agave. Hace tiempo en Jalisco, hace poquito, hubo una repercusión ambiental que una empresa estaba arrojando melaza al agua, exactamente, pero eran pipas. No hay una manera de utilizar este tipo de nanopartículas para el tratamiento de desecho de esta melaza. A ver si a ver si escuché bien la pregunta, que si hay algún tratamiento con nanopartículas
para tratar estas melasas. Sí, la melaza, exactamente, que la estaban virtiendo al agua, sí. Ajá, sí, la verdad, bueno, de este caso puntual no he leído. Nosotros trabajamos o con las biomasas que hemos trabajado es con vinazas y con nejayote. Entonces, lo que hacemos es, o lo que estamos proponiendo es más bien, en lugar de desechar estas pipas, porque realmente pues son pipas, es muchísima cantidad, mucho volumen del que estamos hablando, que se desecha pues al lago, ¿cómo se llama? Al campo y también, por ejemplo, desecharlos al campo, como tienen pHs muy específicos, en el caso de las vinazas son muy ácidos, pues podemos dañar estas tierras, ¿no? Pero pues la propuesta es usarlas, darles un tratamiento con estos nanopartículas para en una reacción catalítica obtener nuevos químicos y que lo que quede de desecho poderlo tratar y que ya no sea tan contaminante en el medio ambiente. De nada. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Quien nos está viendo por Zoom, tienen alguna duda? Hola Luis, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Eli. Bueno, antes que nada, felicitar a la doctora por su excelente plática. Me parece que es muy interesante. Yo tengo una duda respecto a la elección de la planta candidata. O sea, ustedes hacen de manera preliminar una caracterización para saber los metabolitos secundarios de la planta que quieren elegir este, para hacer esta biosíntesis. Esa es una pregunta. Y mi segunda pregunta es que de estos metabolitos secundarios que consideran que tienen las plantas, ¿cuál ustedes han evaluado que es mejor precursor? O sea, de estos que mencionabas de los fenoles, las saponinas, ¿cuál consideras tú que es mejor precursor? Por ejemplo, les ha funcionado para sintetizar estas nanopartículas. Gracias. Ok. Hola, Eri, gracias por la pregunta. La primera, ay, ya se me fue. La primera va relacionada hacia ¿cuál de las plantas? Sí, o sea, que si ustedes hacen una caracterización previa de su Ah, ok. planta Sí, sí, sí. candidata para saber cuáles metabolitos secundarios tienen y de ahí Ujú. ya eligen esa planta o no lo hacen. ¿Cómo hacemos la elección? Sí, perdón, me confundí con la segunda. Sí, la elección la realizamos, bueno, les mencionaba dentro de de la plática, que no dejamos de fuera muchos de estos, por ejemplo, hay muchos artículos, si se ponen a buscar síntesis verde, hay muchos artículos con ajo, con nopal, con aloe vera. Sin embargo, pues nosotros más bien buscamos plantas de la región como el guamúchil, que es muy utilizado, como la bugambilia, que también se da mucho, y esa, por ejemplo, si quisiéramos escalar esto, que es una de nada puede ser perfecto, entonces dentro de la síntesis verde uno de los problemas es el escalamiento. Pero si quisiéramos, por ejemplo, escalarlo, pues sería fácil poder tener un cultivo controlado de bugambilia, ¿sí? Entonces, la bugambilia, ¿por qué nos llamó la atención? Porque es una flor que se puede cultivar y que tenemos aquí en la universidad. Entonces, ya como que adoptamos los dos, tres arbolitos, los cuidamos y de ahí tomamos nuestra flor. Que todo el año tiene flores o cuidamos de que las tenga. Pero también otra cosa importante, aparte de que sea de la región y de que sea abundante, es que qué propiedades puede tener. Entonces, por ejemplo, el té de bugambilia, no sé si ustedes lo han escuchado, generalmente la mamá nos da un té de bugambilia con hojitas de bugambilia y que miel y que no sé qué para la garganta. Entonces, también en la literatura, aparte de lo convencional o de esta parte de la herbolaria, también en la literatura ya se sabe que la bugambilia tiene estas propiedades antimicrobianas. Al igual el guamúchil.
Acá el guamuchil lo usan mucho por su fruto. En la vaina viene un fruto y se lo comen acá mucho. Sin embargo, también las abuelitas mencionan que un té de las hojas verdes del guamuchil pueden ayudar para el estómago, ¿sí? Entonces, ese tipo como de propiedades es lo que buscamos para decir, vamos a hacerlo de guamuchil, vamos a hacerlo de bugambilia. Usamos la higuerilla porque observé que era una hierba mala muy recurrente en la región. O sea, nosotros aquí vamos saliendo a la universidad y en toda la región hay higuerilla. Entonces, también buscando en la literatura que se ha hecho, se ha investigado mucho sobre esta planta. Sin embargo, nosotros no obtuvimos muy buenos resultados. Sí hicimos la síntesis y la aplicación no fue tan buena. Hicimos la marcha fitoquímica y sí salió diferente a, por ejemplo, en la bugambilia. Si tú ya me dices en la segunda pregunta, ¿cuál he visto yo que ha funcionado mejor? La bugambilia nos ha traído muy buenos resultados y el guamuchil lo estamos empezando a estudiar y por ahí creo que también vamos a encontrar resultados interesantes. Gracias. Sí, de nada. Muchas gracias, doctora Eli. ¿Alguien más? Ya nos quedan unos minutitos. Doctora, pues, bueno, voy a aprovechar esos 2 minutitos y nadie va a preguntar. Yo tengo una duda. A ver, nada más déjame revisar. Sí, tengo una duda. Doctora, ¿han visto si hay algún efecto cuando se obtienen los extractos o los aceites esenciales de estas plantas que están utilizando en diferentes etapas fenológicas de la planta? Es decir, si extraen los extractos al inicio, cuando está creciendo la planta, o cuando ya está en una etapa de maduración, o cuando ya está muy vieja la planta. Ok, muy buena pregunta y es otro de los peros de la síntesis verde, ¿no? Los metabolitos secundarios de las plantas van a ser diferentes también en temporalidades, ¿sí? Por ejemplo, en tiempos de lluvia, en tiempos de sequía, si fue atacada por alguna planta, etcétera. Poniendo poquito en contexto, los metabolitos secundarios de la planta vendrían siendo el sistema inmune de la planta. ¿Sí? Entonces, estos pueden subir o bajar dependiendo de cómo se encuentre su entorno. También se encuentra mucho en la literatura que, por ejemplo, lo que yo voy a tener aquí en una bugambilia, aquí en Michoacán, en donde yo estoy, puede ser muy diferente a lo que va a los metabolitos. Bueno, tampoco tan diferente, porque al final de cuentas son fenoles, alcaloides, etcétera, de lo que va a encontrarse en la zona, por ejemplo, de Mérida, que son condiciones climatológicas diferentes. Nosotros no lo hemos hecho como tal, evaluar específicamente por temporalidades. Sin embargo, sí hemos trabajado a lo largo de diferentes tiempos en el año para obtener nanopartículas y al momento de hacer la síntesis y de caracterizarla, casi, bueno, la verdad siempre obtenemos la misma, ¿sí? O sea, obtenemos el mismo rango de nanómetros, la misma forma. Más puntualmente, por ejemplo, el óxido de titanio, que tiende a tener estructuras específicas dependiendo de la síntesis que se tenga, siempre hemos obtenido la misma, ¿sí? Entonces, sí nos haría falta y sería interesante evaluar a lo mejor temporalidad, porque por ejemplo el árbol de guamuchil que tenemos ya es grande, pues, pero ahí sería interesante ver si por tiempos los metabolitos son diferentes y esto poderlo relacionar al tipo de nanopartícula que nos dé. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias. Ya estamos sobre la hora. Pues ya únicamente para finalizar, nuevamente me queda agradecerle por la presentación. Yo creo que fue un tema muy interesante, ojalá que haya sido también de interés para los chicos. Doctora, y pues en el transcurso del día voy a hacerte llegar una constancia por la participación en el seminario y no sé si te gustaría agregar algo para finalizar. No, pues agradecerles su atención, chicos. Espero que en verdad pues les haya servido de algo por ahí o les haya interesado el tema. Y pues aquí estamos a la orden. Por ahí les dejé la información de la universidad y lo que es mi correo.
por si tienen alguna duda, pues aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctora. Chicos, pues damos por terminado el seminario del día de hoy. Muchas Gracias, gracias. doctora. Bye. Hasta luego.